a partir entonces con la sesión del día de hoy. Esta es una sesión bien interesante y de un tema que creo eh, sobre el cual viene bien reflexionar y aprender. Esta sesión la va a llevar adelante Sabrina y esperamos que tengamos varias oportunidades de poder compartir en sus propias experiencias. Así que vamos a hablar sobre la moderación de grupos de WhatsApp y le dejo todo el espacio a Sabrina para que pueda llevar adelante la sesión. Bueno, buenas tardes para todos. Espero hayan podido practicar un poquito con los videos o no. Decirles que estuve viéndolos. Ya tengo apuntes para todos. Me falta tipearlos y pasarle las devoluciones. He estado preparando esta clase para el día de hoy, pero bueno, en el correr de las semanas les comparto la devolución de los videos. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar directamente con el tema de hoy, de moderación. Y bueno, como vieron, trato de armar las presentaciones lo más completa posible, cosa que les quede la información. Así que vamos a ir leyendo directamente de acá. Eh, Muy bien. ¿Ven ahí todos la pantalla? Bueno, moderación de grupos en extensión digital, herramientas para sostener espacios participativos, respetuosos y efectivos. Yo acá en esta primera instancia me gustaría compartirles un modelo que la verdad me vino a la memoria porque lo utilicé para hacer mi tesis de este grado en comunicación, es el modelo de la intracomunicación. Bueno, es un modelo que se creó, no sé bien en qué año, la verdad, pero fue en un contexto de comunicación comunitaria, y especialmente como para permitir que haya más empatía, más escucha, tener como otra sensibilidad en la comunicación. Esto fue hecho como para organizaciones, para empresas, generalmente muy aplicable para organizaciones en red o horizontales, y es una forma de acompañar los procesos de comunicación. Elías y Mascaray, que son los actores de este modelo, voy a sacar tres conceptos claves de él, que me parece que pueden ser adaptados para la moderación de este grupo. Les voy a leer un poquito acá. Díaz y Mascaray proponen que no hay una comunicación auténtica, sino hay primero un contacto con uno mismo. En la práctica, moderar un grupo no es solo organizarlo, es estar presente y consentir. Es decir, ellos lo que practican es el modelo de la intracomunicación, que es la capacidad de escucharse internamente también. O sea, ir entendiendo qué nos va pasando en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, como en nuestro cuerpo, ¿no? En lugar de reaccionar impulsivamente, siempre ir como hacia nuestro centro y tratar de entender que un moderador no solo va a gestionar las palabras, sino también gestiona climas, gestiona energías, gestiona los silencios que se dan durante este grupo. Entonces, antes de intervenir en un conflicto, estos autores proponen que hay que preguntarse primero desde dónde yo voy a intervenir, desde dónde hablo. Si hablo desde mi enojo, si hablo desde la urgencia, si hablo desde la calma. En líneas generales y muy adaptado a esta forma de moderación de grupos, esto es lo que plantea un poco la intracomunicación, tener una sensibilidad mayor a la hora de comunicar. También estos autores hablan del proceso de acompasamiento, que si bien ellos lo hablan para acompasar procesos en organizaciones de cambio, que generalmente generan mucha incertidumbre en las personas,
tener un equipo o un grupo de personas que acompañen ese proceso, lo podríamos adaptar a esta parte de la moderación, entendiendo que se debe estar en sintonía con el grupo, ¿no? Que no hay que imponer la participación ni el entusiasmo si el grupo está cansado, silenciado o bloqueado, y que debemos ajustar nuestro tono, nuestras consignas y nuestro ritmo al estado que tenga este grupo. Vieron que los grupos van pasando por diferentes etapas y bueno, es simplemente estar atento como en qué periodo están e ir acompasando eso, no queriendo imponer una planificación ya estructurada o no queriendo imponer que participen, que participen, que participen, si no hay en este momento instancia de participación. Entonces, bueno, ir acompasando, respetar el tiempo grupal. Entonces dice, si nadie responde en un grupo tras una consigna, no repetir la consigna de forma ansiosa, sino decir, quizás, hoy no estamos con todo, hoy no estamos todos con el mismo tiempo, ¿les parece si retomamos esto? Cosas así, ¿no? Estar atentos a lo que sucede dentro de este grupo en general. Y otra cosa que me parece interesante aplicarla al moderador es hablar desde el centro, es decir, buscar la forma de comunicar desde un lugar genuino y no automático. Entonces nos permite construir una voz moderadora mucho más humana y menos robótica. Favorece el clima y la confianza y la horizontalidad en los grupos. Es decir, comparto esto porque realmente creo que puede ayudar como nuestro proceso. O sea, siempre, yo sé que lo hacen ustedes y más desde el rol del extensionista, tener esa sensibilidad tanto para el grupo como del lado humano, porque creo que es la única forma de podernos relacionar con los productores, pero bueno, no venía mal, creo, tenerlo presente este modelo de la intracomunicación, que pueden ampliar después si quieren ahí buscar información. Ya les digo, yo como que lo adapté un poco a esto de la moderación grupal, pero ellos plantean un sistema de comunicación bastante interesante y yo con mi compañera de tesis lo aplicamos para justamente prevenir el estrés laboral en las organizaciones. Y nos dimos cuenta que en la mayoría de las organizaciones grandes, porque entrevistamos más de 20 organizaciones grandes, la mayoría de los conflictos provenía por la falta de comunicación. Y la mayoría del estrés de las personas se generaba por la falta de comunicación. Y estudiamos que ninguna de las 20 organizaciones más grandes que hay acá en Uruguay entiende que una buena moderación y una buena gestión de la comunicación puede ayudar a prevenir el estrés. Entonces, bueno, la verdad que fue muy significativo y fue una teoría que nos marcó bastante. Por eso cuando nos tocó hablar de moderación de este grupo se me vinieron en la cabeza. ¿Cómo se traducen estas ideas, ¿no? Dentro de la práctica cotidiana, digamos? Entonces yo acá les hice una situación, una reacción automática, algo que podríamos hacer sin tener en cuenta esto, y una respuesta desde la intracomunicación. Entonces, por ejemplo, si nadie responde en un grupo, la reacción automática es repetir la consigna rápido o frustrarse. Generalmente, pero que nadie me contesta, pero che, que yo mandé esta propuesta y nadie me contestó. Entonces, tomarse un momento antes de contestar algo, chequear el propio estado y reformular lo que vamos a decir en el grupo desde nuestra propia calma. O sea, conectar con nuestro centro, lo que decía estos autores. Si alguien enoja, la reacción automática, defenderse o poner límites bruscos, entonces una respuesta de la intracomunicación es reconocer el malestar y redirigirlo con empatía. O sea, en vez de poner límites bruscos o defenderse, entender que eso es un malestar grupal o una situación que sucede, ¿no?
El grupo está apático, una reacción automática sería apunar la participación. Bueno, más o menos lo mismo, pero una respuesta de la intracomunicación, nombrar lo que se percibe. Siento que hoy estamos más callados, ¿será el cansancio o algo más? Y ahí entra un poco como lo humano, no tanto de no, este grupo tiene que participar y tiene que hablar, no, sino, bueno, ¿qué nos pasa hoy, no? Un poco ir hacia lo humano, un poco para que vean la adaptación de la intracomunicación en una reacción de moderación. Entonces, facilitar un grupo, ¿qué significaría y cómo se hace? Facilitar no es dirigir, no es controlar o no es imponer, es crear condiciones para que el grupo se exprese, escuche, avance y construya. Y eso es lo que me parece que debemos tener más claro como moderadores de este grupo. Somos facilitadores para que las condiciones se den, pero tampoco podemos imponerlas o podemos controlarlas o podemos dirigir. Esto se hace así porque, o sea, no, es un grupo. Entonces, como moderadores debemos acompasar los procesos, estar bien atentos. Facilitar y sostener un espacio de encuentro, de escucha y construcción colectiva. Es acompañar el ritmo del grupo, guiar los procesos y garantizar una participación respetuosa y activa. ¿Cuál sería el rol del facilitador o moderador? Acompañar los intercambios sin dominar. Cuidar la participación equitativa. Esto es bien interesante y lo vamos a ver más adelante, cómo a veces creemos que todos están participando, todos tienen la oportunidad de participar y muchas veces sucede que hay gente que le da timidez a hablar. Entonces busquemos otras formas de que esa persona pueda participar. O sea, que sea bastante equitativa la participación. Leer lo que se dice y lo que no se dice también, debemos estar bien perceptivos a interpretar lo que se dice y el trasfondo también. Detectar tensiones o bloqueos y actuar con tacto. Ujú. Entonces, yo acá les planteo algunas técnicas básicas de facilitación para que lo tengan presente y para que las puedan ir aplicando e incorporando en su forma. Una es rondas breves. Entonces siempre propone una pregunta corta y darle la palabra a cada persona sin interrupciones, ¿no? Que sea algo dinámico. Por ejemplo, ¿qué se llevan de este encuentro hasta ahora? Si son muchos, hay que dividir este grupo o ver cómo se hace. Pero intentar que cada persona, a no ser una palabra, comente. Rondas breves sobre situaciones puntuales, X que pueden suceder, ya sea esto que sucede o algo que pasó o algo que va a pasar, que la gente en una palabra o dos pueda comentar sus sensaciones. Preguntas abiertas. Intenten siempre que la gente no responda con sí o no, sino proponer una pregunta que les dé para pensar y para compartir algo. Entonces ahí ya están facilitando el intercambio, ¿no? En vez de si te gustó o no una actividad, preguntar cómo la viviste, cómo te sentiste, qué te sucedió, o sea, entonces ahí generamos que la gente pueda pensar un poquito y compartir su sentir, en vez de estar limitando a un sí y un no, y ahí se corta la comunicación, ¿no? No nos da la opción de seguir experimentando o viendo qué sucede o generando diálogo, generando intercambio, que es justamente súper rico en esto de los grupos. Obvio que siempre, que no lo dije desde el principio, pero siempre es el grupo para qué es, cuál es el propósito, qué es lo que queremos comunicar, siempre estando atento a esa consigna. Acá les estoy tirando ideas para facilitar un grupo, que el grupo opine, que se mueva, que se genere una comunidad, etcétera.
pero puede ser un grupo informativo, puede ser un grupo de lo que sea. Entonces, ustedes tienen que adaptar estas técnicas para el grupo que ustedes tengan, ¿no? Parafrasear o reformular. Esto es una herramienta de escucha activa que es muy, muy útil, porque a la gente le da la sensación de que realmente lo estás escuchando. Y es justamente decir lo que esa persona dijo. Entonces vos le decís, entonces lo que decís es que el proceso fue lento, pero sentís que se respetaron los tiempos. ¿Es así? O sea, o vos pensaste tal cosa, pero tal otra. Está bien lo que yo interpreto de lo que tú pensás. Al poner en palabras de otro lo que el otro quiso decir, damos como a concluir esa comunicación, a ver si entendimos. Entonces, no solamente, a ver si entendimos, le mostrás a la persona que está siendo escuchada, sino también resumís algo que esa persona dijo para el resto de los del grupo. Entonces, bueno, el parafrasear o reformular es una de las técnicas que funcionan dentro de los grupos para moderar. El uso de chat sí es virtual, es decir, eso es lo que les comentaba antes. No todas las personas se sienten cómodas hablando en voz alta. Yo era una que no me sentía para nada cómoda, lo he tenido que hacer por profesión, pero también me costaba mucho cuando era más chica conversar en público o hablar o dar una opinión. Prefería escuchar, quedarme callada, pero bueno. Entonces, teniendo en cuenta que no todas las personas les gusta hablar con su propia voz, activar el canal escrito, o sea, hacer preguntas que puedan responder por escrito. Por ejemplo, escribí en el chat una palabra que resuma cómo estás ahora, o qué te pareció tal situación, o cómo te sentiste en tal circunstancia. O sea, activar, tener presente que hay gente que le incomoda hablar y bueno, y tal, que hay que darle otras posibilidades de compartir. Ujú. A veces con una palabra, con una foto. Entonces, bueno, buscar otros canales, no pensarnos que porque no nos escriben o porque no contestan, es porque no están atentos. Puede pasar esto, sobre todo en el medio rural, con, con productores o personas que no están acostumbradas a este uso de tecnologías o que no están acostumbradas a hablar con tanta gente. Entonces, bueno, tener en cuenta que esto puede suceder. Otra técnica de facilitación que ya lo vimos en la primer clase con Octavio es un poco las reglas de convivencia, establecerlas desde el inicio de la creación del grupo. Como vimos la importancia de co-construirlas juntos, eso sería lo más ideal, generarlas como con el grupo mismo, generar esa instancia. Pero bueno, básicas sugeridas: escuchar sin interrumpir, respetar los tiempos de la palabra, evitar juicios personales, cuidar el tono y el lenguaje, especialmente en entornos virtuales. Bueno, miren, yo acá lo que hizo Octavio y las correcciones que él dedicadamente les aportó, yo tomé algunas reglas internas de los grupos que ustedes ya conformaron. Entonces, ¿por qué? Porque me parecía interesante ver las reglas que los grupos de ustedes se manejan para que tengan un panorama de lo que sucede en los otros grupos. Y también, bueno, porque entendiendo que las reglas de convivencia lo que hacen es ordenar la participación, nos ayudan a prevenir los conflictos, obvio, garantizan el respeto y promueven la inclusión. Es decir, teniendo reglas de convivencia, este, nosotros podemos justamente eso, anticiparnos a los conflictos, ¿no? Mm, es decir, cuando un grupo construye sus propias reglas, la moderación se vuelve más sencilla. Ajá. Porque
cada uno sabe de lo que se espera, porque las crearon ellos, esas reglas. Entonces saben a lo que atenerse. No hay nadie que te diga, yo no sabía esto. No, no, no. Si vos estuviste participando acá, sabés que con mayúscula no se escribe, sabés que un video sobre el cumpleaños de tu tía no va como que en este grupo. O sea, hay un panorama claro de este juego. Y eso ya hace a la moderación mucho más sencilla, porque ya se parte sobre unas reglas básicas, ¿no? De funcionamiento. Entonces, bueno, esto como otra de las estrategias a usar para moderar un grupo es definir esto, ¿no? Acá puse algunos ejemplos que ustedes pusieron. Por ejemplo, se recomienda enviar mensajes entre las 7 y las 20 horas, excepto en emergencia, para evitar interrupciones fuera del horario de trabajo, preferiblemente evitando los domingos. Esta fue una regla que surgió dentro del grupo de ustedes. Saludamos al inicio del mensaje, somos breves y claros, evitamos textos largos, difíciles de entender, así como audios y videos extensos. Las fotos y videos y audios deben estar relacionados con la producción ganadera y aportar información útil, deben ser cortos, claros y con texto explicativo. Se las leo rápido pero a lo que voy es, piensen un poquito de estas, cuáles están claramente explicadas, cuál otra capaz que en poner videos cortos, qué tan corto, qué puedo decir, qué no. Entonces, ¿cómo acordamos bien esto, no? ¿Cómo definimos bien que estas reglas se cumplen? Quizás mejorando un poquito como la redacción, quizás generando un manual que quede dentro del WhatsApp en la parte de destacados, o si usan el WhatsApp web, dejar como estas reglas básicas de funcionamiento en la entrada de este grupo, vieron que la gente pueda verlo. Entonces, bueno, y está, obvio que cuanto más cortas, concisas y claras sean, mejor, así que hay que afinar bien eso. No se permite contenido político, religioso, artístico, deportivo, publicitario, personal o de contexto sexual. Este es un tema esencial, no negociable. No compartir datos personales como cédula, teléfono, direcciones, cuentas bancarias. El uso de la información debe respetar la privacidad del grupo. El técnico extensionista es el moderador y se encargará de garantizar el respeto y el cumplimiento de las normas. Esto quizás es importante. Aclararle al grupo quién es el moderador y cuál es el rol del moderador. O sea, hasta qué punto el moderador, o sea, y qué caso hay que hacerle a él o no. O sea, hay que estar claros en eso. Entonces, bueno. Si es del rol de intencionista, o sea, aclarar quién va a intervenir, si son varios, si es uno, si son dos, etc. Si surge un problema entre los participantes, se recomienda solucionarlo en privado. Si persiste, el moderador podrá intervenir. Evitar el uso excesivo de emojis, cadenas, memes o mensajes seguidos. Usamos un lenguaje respetuoso y constructivo. Este grupo está destinado a facilitar la comunicación entre productores ganaderos y los técnicos extensionistas. Se compartían noticias del sector, tecnología, clima, capacitaciones y avisos de interés. Importantísimo tener claro el propósito del grupo. ¿Para qué estamos reunidos en este chat de WhatsApp? ¿Por qué estamos acá? Entonces, que eso también esté claro. Si usan el WhatsApp web, es una buena información para que quede dentro de las descripciones. El WhatsApp web, no, perdón, el WhatsApp Business, quiero decir con eso. No sé si me siguen. Esto un poco para que vean las reglas que ustedes mismos pusieron o diseñaron para sus grupos. Y vean, entendiendo un poco la moderación, cuán más ajustadas deben ser. O sea, cuán más la redacción más afinada deben de estar para no surjan ningún tipo de problema o confusión, que no sean ambiguas, que estén claras en lo que quieren transmitir. Entonces, reglas claras es una de las claves de la moderación grupal. Algunos tips, como está, ya me copé con la palabra tips y se las pongo en todos lados. Pero no sé, consejos, ideas o resumen, porque lo que intento hacer es resumir un montón de conceptos para que les queden de una forma fácil. Pero es acompañar el grupo sin imponer. O sea, uno no, como moderador no está imponiendo su
su visión o su forma, o quiere que las cosas se hagan como esa persona pensó o se planificó. Estamos acompañando, o sea, somos firmes, ordenados, pero con respeto siempre, ¿no? No estamos imponiendo, porque lo más rico que sucede es la interacción, y esa interacción para dónde va es nuestro mejor objetivo a ser analizado, observado, etc. Asegurar el cumplimiento de las normas. Esto es clave, que se cumplan y ser también justos en la medida que estas normas se cumplan. Si le llamamos la atención a una persona por algo, a otra persona que hace lo mismo, también, o sea, no tener como favoritismos dentro de este grupo, ¿no? Intentar que las normas se cumplan para todos igual, ¿no? De cuidar el clima de respeto y participación, detectar tensiones, actuar con empatía, usar el sentido del momento, le llamé yo porque no sabía bien cómo ponerle, pero es eso, es el sentido que tenemos que tener en el momento que suceden las cosas. A veces hay que intervenir y a veces hay que dejar fluir. Y uno tiene que ver el contexto en general, ese grupo cómo viene, de dónde viene, qué pasó, qué no pasó, qué está sucediendo. La situación particular de la persona que está opinando también es algo que debemos conocer o entender, o al menos tener un panorama claro de lo que le está sucediendo. Entonces, a veces no es una regla. Ah, si él dice esto, hay que actuar así. O si dicen aquello, hay que actuar así. No hay reglas básicas. Es usar el sentido común del momento. En el momento vamos viendo cómo vamos interviniendo y si algunas cosas las dejamos pasar o no. Actuar con coherencia, sin privilegios, un poco lo que les decía antes, que las normas se cumplan para todos igual. Tener una coherencia en nuestro actuar como moderadores es algo importante porque les da seguridad, confiabilidad y entienden que las cosas están hechas con unas reglas de funcionamiento básicos, ¿no? Ser un puente entre el grupo y la organización. Creo que eso es parte del trabajo del extensionista, y bueno, y ahí está todo también, ser un puente es una tarea bastante importante de comunicarle a la organización lo que sucede en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, tener claro que nuestro rol de moderador es más de observador y de analizar los procesos y los momentos y las situaciones que de estar imponiendo formas. Em, bueno, acá les pongo, ¿cómo vamos? ¿Qué dicen? Ahora van a hablar ustedes, ¿eh? Con casos reales y con cosas que suceden. Vamos a conversar un poquito. Si quieren, nos queda un poquito más. ¿Estamos bien? Sí. Vamos bien de tiempo, vale. ¿Están escuchando? Sigo un poquito más. Acá puse como ejemplos, algunos ejemplos, digamos, porque es difícil manejar este tema sin bajarlo a tierra, digamos, porque situaciones hay miles, personalidades, personas y momentos particulares de cada grupo se dan. Entonces, bueno, por ejemplo, una situación es que se envíen mensajes fuera del horario. Una estrategia del moderador podría ser recordar con amabilidad el acuerdo que tenemos del grupo. Les recuerdo que habíamos pactado escribir entre las 7 y las 20 horas, salvo emergencia. Ahora está, lo voy a poner cada vez que alguien haga un mensaje fuera de horario, o no sé, o sea, hay que ver este grupo. Yo creo que hay las personas razonables y con una sola vez que se lo diga ya está claro. Pero bueno, hay que ver cómo lo vamos comunicando. Pero una estrategia es recordar con amabilidad, no decirle, no, fuera de lugar, que esto no sé, o borrar un mensaje, o hacer cosas que puedan herir sensibilidad. Entonces, siempre desde la amabilidad, desde la empatía,
tener claro que le estamos comunicando a una otra persona. Por ejemplo, pueden aparecer cadenas o temas ajenos al grupo, ¿no? Entonces, intervenir de forma privada, eso también es una estrategia que podemos hacer. Hola, te escribo por privado para recordarte que este grupo tiene un fin técnico, evitemos temas no vinculados. Entonces, no lo estamos censurando frente al grupo, no lo estamos limitando su entusiasmo en participar, simplemente por privado tomamos la decisión de recordarle que eso no va ahí, ¿entienden? Y proponerle si lo querés borrar, si lo querés sacar, es mejor que lo elimine, le dé otra persona eliminárselo. O sea, si a vos te parece pertinente o que eso quede, ¿no? Pero simplemente le recordás por privado algunas cosas. ¿Se genera un conflicto o una discusión tensa? Primero, acompañamiento y intracomunicación, o sea, cómo estamos. No nos puede ganar la bronca, la calentura, en el momento, o sea, el impulso ese que nos viene como seres no controlados. No, respiro, pienso, medito y veo cómo actúo, o sea, no responder en caliente, invitar a continuar el conflicto por privado, ¿viste? Si persiste, intervenir como moderador y si es necesario, se consulta a otro referente de la organización. Cuando está muy conflictiva la cosa y no saben qué hacer, consulten con otra persona dentro de la organización, con alguien que tenga superior a ustedes o algún compañero o algo que les pueda dar una mano sobre cómo contestar, qué hacer, qué decir, pero eviten el impulso que sale así de las entrañas, o sea, más sobre todo cuando hay un conflicto, ¿no? Hay miembros silenciosos, esto que hablamos, siempre hablan los mismos, siempre opinan los mismos, siempre, entonces, bueno, activar rondas de preguntas directas, sin presión, pero decir, ¿qué opinan los que aún no conversaron? O proponer usar el chat para quienes prefieran escribir. Si alguien quiere escribir cómo se sintió, si alguien nos quiere contar, si alguien nos quiere mandar una foto para si quedó claro el tema o lo que sea, o sea, buscarle, como dijimos antes, otras formas de participación, que no solo sea por la voz, por un audio, etc. Entonces, bueno, los que no hablaron, ¿qué opinan? Se comparte información sin fuente. Esto es algo que debería estar dentro de la reglamentación de los grupos. Todo lo que se comparte de información debería ser verificable. La gente tendría que ver de dónde es que esa noticia salió, porque eso nos da la confiabilidad de la fuente. Entonces, siempre si sale un bolazo que la garrapata se prende de una determinada forma, bueno, ¿de dónde lo sacaste? O sea, no. Acordate de citar la fuente, de que se muestre. Entonces eso ya cuando la información que aparece en el grupo tiene una fuente confiable por detrás, ya es parte de una información que se puede opinar, validar, etc. Alguien rompe las normas reiteradamente, ¿qué puede suceder? Bueno, entonces ahí hay que pactar estas cosas previas, por eso como que las reglas tienen que estar claro a veces cómo actuar ante diferentes situaciones. Advertencia, intervención y en última instancia considerar la exclusión informando al grupo con respeto. Obvio, excluir a alguien de un grupo sin más ni menos, o bloquearlo o borrarlo sin explicación aparente, es algo que como moderadores no deberíamos hacer, ¿no? Siempre tener unas normas de funcionamiento base ante ciertas situaciones conflictivas nos previene y nos ampara frente a una situación así, a tomar determinadas acciones. Primero advertimos, luego intervenimos y en última instancia lo excluimos. Y eso está pautado previamente, así que, chito, porque está clarito acá. Ajá. Esas son formas que nos prevenimos de que estas cosas pasen. Eso simplemente como para contarles algunas situaciones que pueden suceder, ¿no? Un conflicto no es un fracaso, no lo veamos como fracaso, puede ser una oportunidad de crecimiento grupal si lo gestionamos con respeto y escucha.
Y creo que eso es, no pasó esto, se peleó fulano con mengano y ya hay un drama, tranquilo, o sea, ¿cómo resolvemos esto? Primero tranquilidad, neutralidad, serenidad para entender el contexto, para entender todo lo que sucede. Y luego, bueno, no ver como, qué problemón, que nos pasó esto y ahora, cómo. No, no, vamos a ver cómo esto genera una oportunidad para crecer, para mejorar, para reacomodar normas y reglas de funcionamiento, porque en la medida que pasan cosas, uno actúa, salen leyes, salen cosas porque suceden cosas. Entonces es un poco así, ¿no? Ver el conflicto como una oportunidad, más que como un problema. Bueno, acá viene un poquito del manejo de conflictos. Este, ¿Por qué se generan los conflictos en un grupo? Ustedes piensen que estamos llevando la comunicación a la virtualidad. O sea, si presencialmente no nos entendemos entre nosotros, muchas veces estamos en una reunión y no nos escuchamos, o estamos escuchando pero no estamos entendiendo lo que nos está diciendo. Si somos de universos tan vastos, cada persona en particular, imagínense en la virtualidad donde el lenguaje no es verbal, no tienen la forma en que la persona se comunica, que eso ya les da a ustedes información, en cómo la persona se para, habla, mira, etcétera, ya da un montón de información en la comunicación. Eso en estos grupos no está. Los mensajes se leen fuera de contexto y muchas veces en horarios inoportunos. Estoy llevando al niño a la escuela y estoy leyendo un mensaje que la persona lo escribió mal, no puso coma, no puso tilde, no puso un espacio, y uno interpretó cualquier cosa, porque leyó. Ujú. Se pueden generar malentendidos mucho más fácil que si se dan presencialmente. Además, obvio, eso hay una diferencia de estilo, de ritmo, de nivel digital y de intereses. El nivel digital también. La persona sabe escribir, sabe utilizar el diccionario, sabe escribir con un celular, no es que no sepa escribir, pero sabe escribir desde el celular, tiene corrector automático, le corrigen las faltas, o le lee la palabra y la palabra se completa sola, y al final quiso decir otra cosa que nada que ver a lo que pensaba. Entonces, bueno, entender que los conflictos suceden, y más en un grupo de WhatsApp, porque es inevitable que, que los mensajes se den de una forma clara y se interpreten 100% como son. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Ujú. Esta situación que se genera de comunicación virtual. Entonces, ¿qué puede pasar o los tipos comunes de conflictos que se pueden dar dentro del WhatsApp? Malentendidos, lo básico, se malinterpreta un mensaje corto como cortante o como ofensivo. Y entonces yo acá les pongo la situación a la que eso puede escalar, o sea, como para que tengan una idea que un malentendido a veces, si se responde con ironía o se corta el diálogo, puede generar mucha controversia dentro de este grupo. Unos silencios largos, que nadie contesta una consulta importante, eso hace que la persona que preguntó se sienta ignorada y pierda interés. O sea, un simple silencio largo puede hacer que una persona del grupo no participe más. Entonces, bueno, tener en cuenta que estas cositas de conflicto, pero es normal, un silencio, porque nadie le contestó, porque no pudo. Bueno, entonces estar atentos, si una persona hizo una pregunta y en 24 horas no se le contestó, volver a escribir como moderador, ¿qué piensan de esto que decía fulanito? ¿Qué les parece si opinamos sobre tal cosa o tal, o tal, o tal, o tal, o tal otra? Pero esa persona no puede sentirse ignorada, porque va a perder el interés. Tono o forma del mensaje. Esto sucede mucho, lo que hablábamos un poco de la digitalización, de la forma digital que tenemos de comunicarnos. Hay
personas que hasta el día de hoy no entienden que escribir en mayúsculas en internet o en grupos es con un tono mandón, autoritario, etcétera. Entonces eso se toma como una agresión o como falta de respeto. Hay gente que no lo sabe eso y escribe en mayúsculas como le vino. Entonces, bueno, por eso las normas de convivencia, destacar hasta eso en una norma de convivencia de un grupo es importante. Algo tan simple como si no se escribe en mayúscula o cuando usamos la mayúscula para referirnos a un tono agresivo, enojado, etc. Mensajes en horarios incómodos, otro conflicto que sucede mucho en los grupos. Audios a las 23:30 sobre temas urgentes. Es un horario, la persona se acordó que tenía que decir eso porque mañana pasa tal cosa. Pero bueno, eso puede generar muchas cosas dentro del grupo. No se está respetando un horario de comunicación, se puede generar molestias, puede generar que la gente apague las notificaciones, el sonido, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo? También respetando reglas de funcionamiento. Al final vieron que mantener lo que hicimos en la primera clase es clave para resolver conflictos comunes y que las mayorías surgen de que eso no está claro. Saturación de información. Bueno, esto también, mandar muchos mensajes sin ningún resumen, sin ninguna explicación, hace que se pierda lo importante y puede irritar al equipo. O sea, eso es clave y eso lo vimos en la planificación de contenido. Por eso es tan importante planificar el contenido. Que yo como moderadora no suba algo que mi compañero también sube porque mañana pasa tal cosa y que el otro también sube. Entonces al final son tres extensionistas escribiendo en un grupo, pasando información que no se conectaron y bueno, está. No funciona así. Por eso la planificación es clave a la hora de comunicar. ¿Qué voy a comunicar? ¿En qué horario? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Qué temas hay esta semana? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decir, etc. Bueno, que aparezcan temas sensibles como la política, la religión, la economía, sin una opinión técnica, o sea, simplemente porque a la persona se le ocurrió que se murió el Pepe y va a hablar un mensaje sobre él sin entender si, o sea, política, bueno, regla de convivencia, si la política está, también, eso, si dentro del grupo es un intercambio libre, bueno, eso también va a generar que el moderador esté atento a, a las discusiones que eso se pueda generar, ¿no? Y bueno, y acá les pongo 4 herramientas, y, ujú, eh, uy, sigo. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Se durmieron. Bueno, puede pasar en los grupos. Que la gente se duerma. Esperemos que anden por ahí. Yo no los veo, les aviso. Estamos. Hay mala internet, Oh. internet inestable. Apago el video si no, no funciona. Ah, bueno, está. Pero bien. Vamos bien, Ahí, son 10 para las 7, no, perdón, 10 para las 8, entonces nos quedan 40 minutos y creo que vamos bien, pero igual hay que ponerle un poquito de velocidad para que alcancemos al ah, interactivo. dale, vamos a unas herramientas claves que es más o menos un poco de lo mismo. Pero reformular sin atacar, quizás no todos interpretamos igual, podemos revisar juntos qué quiso decir. Eso es lo que hablábamos al principio un poco de la escucha activa, lo que ayuda es a interpretar lo que el otro quiso decir, entonces en vez de ya enseguida como que atacar, decir, bueno, a ver, vos lo que estás queriendo decir es esto, lo que interpretamos de lo que querés decir es esto, frenar y revisar el encuadre. Cuando la conversación se pone tensa, que dices, ¿cómo freno esto? Que es pim, 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 mensaje, mensaje, y la conversación va, bueno, frenemos. Lamentablemente es mejor frenar que intervenir generando un conflicto mayor. Entonces, frenar
pensar un segundo y proponerles si este tema va con el propósito de este grupo, si este tema entra dentro de lo acordado, o sea, entender un poquito hacia dónde se fue la conversación. Y si hay que frenar y revisar el encuadre del tema que está discutiendo, hay que hacerlo. Y nuevamente, cuando tenemos las normas de convivencia clave, pautadas y bien explicadas, podemos decir que este tema entra dentro de este grupo o no. Ujú. Eso porque está previamente acordado. Un conflicto no es un fracaso, puede ser una oportunidad, eso me quedo ahí, pero promoción está. Acá venimos a otro tema. Estas eran las herramientas claves de un moderador. Me parece que me están faltando. Bueno, la escucha activa, esto, repetir o formular lo que se dijo para mostrar la comprensión. Y no responder con emocionalidad, evitar engancharse en el tono, usar un lenguaje neutral, firme y respetuoso. Gracias por tu mensaje. Creo que es importante aclarar que este grupo no está pensado para debatir ciertos temas. Entonces, bueno, con amabilidad le decimos, no es por acá, pero no le decimos, no, sos un desubicado. O sea, no dejar mal a la persona que cometió un error o no se dio cuenta o mandó algo mal o lo que sea. O sea, siempre amabilidad ante todo. Reformular sin atacar y frenar y revisar el encuadre en el caso de ser necesario. ¿Por qué es importante promover la participación de la gente dentro de los grupos? Primero, porque hay una diversidad de estilos en la comunicación y siempre si es un grupo está bueno escuchar diferentes opiniones, ver, entender, o sea, está bueno enriquecernos de lo que haya ahí, del capital humano que hay. No todos se animan a hablar o escribir, a veces se da por sentado que el que necesita habla y no siempre es así. Eso es lo que ya les adelanté. Pero un grupo activo no es un grupo que está saturado de mensajes, sino es un grupo donde todas las voces tienen su lugar. Entonces eso, estar atentos a quien nunca interviene, por qué es, qué le pasa, si es tímido, si no le gusta, entender un poco qué es lo que sucede y motivar con otras estrategias, como una pregunta, con palabras o con una encuesta a que esa gente participe. Alterar los modos de participación. Nuevamente, no todos escriben con soltura, por eso es clave ofrecer diferentes canales. Acá les pongo algunos canales. El texto, ¿cómo les resultó el último taller? Escríbanlo en una frase. Audio. Si prefieren, pueden mandar un audio contando qué aprendieron esta semana. Imagen. ¿Tienen fotos de cómo aplicaron el pique del manejo? Compartan alguna o reacciones. Si están de acuerdo, manden un dedito para arriba, así, o un corazón para seguir con el siguiente punto. Entonces, a través de reacciones, de imágenes, de esto estamos fomentando la participación. Y en la medida que el grupo avanza y lo probemos, vamos a ver con qué herramienta la gente se identifica más o le gusta más participar. En entornos rurales la imagen puede ser una gran aliada. A veces una buena foto con contexto vale más que un párrafo largo. ¿Esto qué quiero decir? Que, por ejemplo, cuando le pedimos a alguien que mande una foto sobre una situación en particular y esa persona la manda, muchas veces está diciendo mucho más que escribir un párrafo contándolo todo eso. Fue, pim, sacó la foto y la mandó. Entonces, o sea, no quitarle importancia a esa forma de participación. Es absolutamente válida y muestra un interés de la persona cuando manda una foto, ¿no? Reconocer a quienes participan. Eso está bueno porque el reconocimiento de unos involucra a los otros, porque ayuda y motiva que los otros se involucren, ¿no? Frases que puedes usar como moderador. Gracias, muy buena idea lo del corral móvil. O qué interesante el dato sobre las lluvias. Te agradezco por compartirlo. O buenísima esa foto, muy clara, quiénes están empezando. O sea, estar siempre, no digo siempre, pero
cada tanto estar reconociendo la participación hace que motive a otros a participar. Ujú. Porque cuando reconoces con sinceridad, no solo agradeces, sino también validas el saber de quién participa. Y eso a las personas nos gusta un poco, que se reconozca nuestra sapiencia. Y también, más en los productores que tienen experiencia haciendo cosas, que ya las han practicado, que las han experimentado. Entonces, más que nada es eso, reconocer la participación de las personas. Invitar sin forzar. Esto es clave porque a veces es mejor dejar la puerta abierta, que la gente, si quiere compartir a alguien más, que alguien haya compartido, es un buen momento, no hace falta que sea perfecto, puede ayudar a otros tu opinión. ¿Quién se anima a contar? O sea, dejarlo más abierto, que si tienen que participar, tienen que escribir, tienen que decir qué pasó, qué, o sea, siempre, porque puede generar mucha incomodidad cuando le decís, Luis, decinos qué pensás sobre tal y tal cosa. Pará. O sea, Luis estaba en otra o pensando en otra cosa y la verdad lo dejamos como que en evidencia y que no estaba atento. Entonces, mejor dejar la puerta abierta, sugerir que impulsar, ¿no? Que invitar sin forzar. Crear consignas claras, breves y con ejemplos. Esto es planificación de comunicación. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? ¿A qué? Esto tiene que estar pensado previamente. Las buenas consignas son como el pasto fresco, claras, simples y fáciles de aprovechar. Buenas, un refrán ahí. Ejemplos de buenas consignas. Conta en una frase qué fue lo más útil del taller de hoy. Compartí una foto de cómo te quedó tu taller después de arreglarlo con las técnicas que te dijimos hoy. ¿Qué herramientas usar para calcular el peso de un ternero? ¿Podés escribirlo o mandar una foto? Un ejemplo poco claro para que vean. Bueno, si quieren pueden contar algo de lo que hacen. Abierto totalmente. Si quieren, pueden contar algo de lo que hacen. Lo mejor es dirigir, que tengan una consigna concreta. En una palabra, resumime esto. En una frase, dime esto, esto, aquello. Con una foto, muéstrame esto. O sea, conciso, claro y bien práctico el mensaje que quiero que me compartan. Entonces ahí evito ambigüedades, evito que se frustren porque no saben lo que contar, o esto ya está claro. O sea, en una frase, decime lo que sentí. ¿Me entienden a lo que voy con crear consignas claras y breves en vez de dejar propuestas abiertas? La participación, esta frase me encantó porque la participación no se exige, se cultiva. Y para eso el moderador es el jardinero del grupo. Y acá vamos ya a la parte práctica. ¿Qué les parece? Voy a abrir acá para verlos un poco. Y bueno, ahora yo lo que pensé es hacer situaciones y que ustedes puedan opinar y podamos discutir en clase ahora cuál haríamos, qué situación es mejor hacer. Obvio que no sabemos el contexto grupal, no tenemos mucha información, van a ver que son cosas generales, pero yo les doy opción A, B, C y ustedes ponen en el chat y ahí vemos cuántas A, cuántas B y cuántas C, y discutimos un poco por qué es que se tomó esa decisión o no. ¿Les parece? Sí, estoy fallando como moderadora de grupo. Me tiene un poco preocupada. Sí, Dale, dale, perfecto. sí. Estoy fallando acá, pero bueno. Vamos a ver. Miren, a ver, les voy a mostrar. ¿El que estoy compartiendo? No, No, no se No, ve. no. se ve nada.
¿Cómo hago? Acá. Debes tener la pantalla duplicada. Sí, estaba en cualquier lado. A ver, acá tenemos. Por ejemplo, por ejemplo, una situación X, ¿no? Un integrante reenvía una cadena alarmista sobre vacunas sin fuente confiable. El grupo comienza a comentar con preocupación. Imagínense esa situación, vacunas, no sé, para la vaca o que descubrieron tal y tal cosa y no se sabe si eso es real, sino entonces. Les recuerdo que solo compartimos información verificada. ¿Alguien tiene datos confiables sobre este tema? B. Esto parece generar confusión. ¿Les parece si lo dejamos acá y buscamos una fuente técnica para aclarar? C. Por favor, no compartamos más cadenas ni fake news. Este grupo es serio. ¿Cuál sería su reacción? Y después el grupo. Va ganando la A. Ajá. Ajá. Mm, La A es firme, la A, la B. Ujú. Bien. Discutamos un poquito la B. Por ejemplo, los que pusieron la B. ¿Por qué dicen de ponerlo así? Ujú. O sea, creo que las... A ver, discutámoslo con ustedes. ¿Qué opinan los que pusieron B? ¿Por qué la B y no la A? Te ayudo ahí. Rocío puso B. Rocío, si tal vez quieres compartir. Eh, Porque me parece que no es tan dura, me parece. Por la otra, les recuerdo que solo compartimos información verificada, capaz que es como va más, podés herir algún sentimiento por lo que decía, lo que comentaba Sabrina, capaz que no es tan, y eso parece, esto parece generar confusión, les parece, es como más sutil, les parece si dejamos acá, buscamos una fuente técnica para aclarar o buscar, como dijo otro compañero acá, comprometerse a buscar y mandar información. Ujú. Por ahí lo pensé. Está Javier con la mano levantada. Sí, tenemos a Javier y después a Mario. Dale, Javier. Se me había cortado. No, pues básicamente por lo mismo. La opción A me parece muy cortante. La opción B es un poco más elegante, más suave. Sacamos el tema, nos permite traer información y no exponer al que tiró el bolazo ese. Ujú. Muy bien, Mario. Sí, bueno, no, es similar también, pero además creo que si nosotros ocupamos un rol técnico en el grupo y quien publicó no tiene una formación acorde para el tema, digamos, creo que el compromiso nuestro es llevar la información técnica verídica, digamos, ¿tá? Y creo que ese es nuestro rol en el grupo. Entonces, algo similar puse a la B, donde diría, mirá qué interesante, no sabía del tema, vamos a buscar a alguien que sepa. O vamos a buscar a alguien que nos informe bien, no que sepa, porque te estoy diciendo al otro que no sabe nada. Vamos a buscar a alguien que nos informe bien sobre el tema. Me comprometo a buscar algo de información. Y por ahí. Ujú. Muy bien. Andrés. Hola, buenas. No, es un poco lo que se comentó, pero como a mí me ha tocado alguna situación de esas en algún grupo, yo por lo general lo que hago justamente es buscar la información y contraponerla. O sea, si ponen algo, bueno, busco, si me interesa o me siento aludido, lo que sea, trato de buscar la otra pata, el otro punto de vista y aportarlo, capaz sin llegar a ser explícito, bueno, contraponer un poco lo que se puso con otra fuente, pero digo, estoy de acuerdo con lo que se dijo. Por ejemplo, la opción A como que ya da una valoración de la información que capaz, como decía
no sé quién era, no me acuerdo, Rocío creo. La opción A ya como que hace una valoración, la B por lo menos deja un poquito más light la Ujú, situación. ujú. Muy bien. Richard también tiene la mano levantada. Yo no sé si hay alguien que haya puesto la A que quiera defender su propuesta. Buenas noches a todos. Yo también marcaría la B, principalmente si el tema, y es un tema, no está dentro de los temas que trataría yo como extensionista en la parte productiva agropecuaria. La opción B me dice, lo dejamos acá, lo cortamos y pronto. A ver, no es darle la opción de que alguien si tiene información, porque seguiríamos, ¿no? La opción A dice como si alguien tuviera, no, a ver, lo cortamos acá, en todo caso, si quieren, buscaríamos a alguien que entienda ese tema y, ¿no? Me parece que la B, yo marcaría la B como más Ujú, adecuada, digamos. Cortarla, a ver, sacarla a un costado, ¿no? Es decir, la dejamos por acá, seguimos con lo nuestro, ¿no? Un poco ujú, eso. ujú. Federico. Yo creo que depende mucho del grupo, de la integración del grupo. Si es un grupo de técnicos, sí me parece importante, como decía Andrés, bueno, ponerle la información real. Si es un grupo de productores, también, pero es diferente, porque si es un grupo de técnicos, pueden aportar su parte de su conocimiento. ¿Ah? Yo había puesto la A en inicio. Si es un tema que se va del objetivo del grupo, bueno, invitarlos a volver a los temas del grupo y bueno, capaz que tener una conversación con la persona en paralelo para acotar de nuevo los objetivos del grupo. Pero todo depende de cómo esté conformado el grupo de WhatsApp y el nivel que tenga. Ujú, ujú. Victoria. Creo que coincido con esto que decía Federico, de que depende también de los objetivos del grupo. Pero también me parece interesante como ejemplo de lo que tú decías hace un ratito, Sabrina, de cómo podemos interpretar cosas bien distintas. Porque yo puse la A y la verdad es que a mí leyéndolos me pareció que la B era más cortante. Que la A lo que hacías era recordar algo que estaba establecido, se supone que consensuado, que solo se comparte información verificada. No me acuerdo cómo terminaba la frase exactamente, pero la B me resultaba más cortante porque primero haces un juicio de valor, esto está generando Ujú, confusión, y ujú, después esa parte de la frase que dice, dejémoslo por acá, me parece que es de reconocer algo, una emoción que se generó en el grupo de preocupación. ujú, Si bien la frase continúa, pero leí eso y me resultó un poco chocante. ujú. No sé, la A me pareció, pero es eso, no es de Sí, vuelta, tener en cuenta cómo se está re pueden bueno. interpretar distinto las cosas. Está re buena esa opinión porque justamente es eso, cómo interpretamos diferente hasta la respuesta, la forma en que debemos. O sea, no hay una manera, no es A o B la que hay que contestar. No hay una manera, esto no tiene una respuesta acertada o no. Es tipo la que vieron todo lo que genera esto de justamente hasta cómo contestamos esto. O sea, si lo cortamos, si lo seguimos, Richard, o Martín, o Marcelo. Sí. Muchachos, yo sugiero que vayamos avanzando y porque quedan 20 minutos y varios otros ejercicios, así que Comparto otra de estas, así, dale. para ir, para verlo. Ujú. Acá se ve también, eh, ¿lo ven bien? Lo tengo. Sí, se ve en Word. Eh, Ahí va. Un productor manda varios mensajes seguidos en mayúscula, con tono imperativo y críticas a las autoridades. Le recordamos que este grupo es técnico y de intercambio respetuoso. Seguimos con el tema previsto. B, te pido que moderes tu tono. Acá no gritamos ni atacamos. O C, le pido que cuidemos las formas y evitemos los mensajes agresivos o en mayúsculas. ¿Qué situación
¿Cómo responderían a esto? ¿Podés bajar un poquito de vuelta la imagen para leerlo? Sí, voy. A ver, me gustaría que lo vean acá. En Un productor manda varios mensajes seguidos en mayúsculas. Recordemos que este grupo es técnico y de intercambio respetuoso. Seguimos con el tema previsto. Te pido que moderes tu tono, acá no gritamos ni atacamos. Les pido que cuidemos las formas y evitemos los mensajes agresivos o en mayúsculas. Va ganando por paliza la C. Directo y al grano. ¿Quieren ir comentando? Porque va ganando la C. No estoy viendo el chat. Y no dejo de... Sí, Vos decís, yo te ayudo, Sabrina, no te preocupes. vos decís. Aparecen algunas A's también. Ajá. Ya. Está medio dudoso. Capaz que no usaría ninguna de las tres formas. Pero Primero, bien estas alternativas. sí, pero bueno, No, sí, no, también alguien propone, Mario propone también otras. que una alternativa es trabajarlo en privado. Ujú, sí. Primero deberíamos entender si esa persona comprende que escribir en mayúscula, ¿no? Y genere ese tono imperativo y crítica. Y después, bueno, este, ustedes recuerden que todo lo que vayan a contestar en el grupo también es una enseñanza para el resto. O sea, todos están mirando lo mismo. Entonces, Mario, Voy. No, yo independientemente del tema, no sé, personalmente me parece mejor primero evacuar la duda en privado antes de torrarlo. Yo qué sé, un mal día, lo que quiera, llamarle como sea. Observar a una persona mayor y un productor rural frente a los demás por algo que hizo, salvo que sea un tema reiterado de muchas veces o lo que sea, me parece mejor trabajarlo en privado y en cualquier caso que él tenga la oportunidad de corregir algo que dijo o hizo y si fuese necesario pedir disculpas si así lo cree conveniente, pero ponerle la plancha en el pecho de entrada no va conmigo. está súper bueno esto que traes, porque es justamente eso, entender el contexto, si esa persona tuvo un mal día, qué le pasó, el por qué, está súper bueno. Marcelo, Perdón, está Federico primero. perdón, Federico. Igual Marcelo está silenciado. Bueno, hago yo rapidito. Yo creo que también a veces nosotros como moderadores de grupos podemos llamarnos al silencio y ver la reacción del grupo. O sea, si el grupo no contesta algo de ese tipo, después podemos hablar con la persona, si es presencial es mejor, para aclararle que tiene otros caminos o lugares para plantear ese tipo de cosas. Pero a veces nosotros estamos como reactivos, enseguida que mandan el mensaje como yendo a contestar y a veces hay que darle tiempo a las cosas porque capaz que otro integrante del grupo lo acomoda. ¿Ah? Ujú, Con respecto a las mayúsculas, a la falta de ortografía, a las oraciones poco claras, digo, los que trabajamos con productores tenemos de todo dentro de los grupos y muchas veces tenemos que aclarar, ni nosotros entendemos lo que quiso poner el productor y a veces comunicamos en privado, ¿qué quisiste decir? Y lo aclaramos o le sumamos o le pedimos que lo aclare con un audio. Porque eso pasa a diario, o sea, no podemos pedirle a un productor que no escriba en mayúsculas. Ya que escriba, para mí es todo un éxito. ujú, ujú. Andrés. Bueno, sí, de acuerdo con Federico, a mí me ha pasado en los grupos de las mesas de desarrollo rural que a veces se pone algún comentario de tono político. Y sí, yo hago eso, o sea, la vez que me ha pasado, un poco esperar a ver qué pasa
a veces el silencio es el mejor neutralizador de todo y si evidentemente es algo que agrede o puede agredir a otros puntos de vista, así me ha tocado describir por privado y decirle, bueno, mirá que en el grupo hay gente de todos los colores, capaz alguno no piensa como vos, bueno, tratar de hacer un poco lo que dijeron los compañeros, corregir por privado y esperar, creo que son dos buenos puntos. Ujú. Perdón, Marcelo. Eh, no, una cosa en cuanto a. Yo ponía A o C, porque en realidad ahí eh, capaz que seguimos con el tema previsto, capaz que los comentarios hasta podían venir dentro del tema. Ahí digo, faltaría ver un poco más cómo es, pero el tema de las mayúsculas, no sé, a veces no lo tomo muy como en tono agresivo. Puede depender de quién venga, pero hay productores que escriben siempre en mayúscula, entonces capaz que ahí sí, si es alguien que lo tengo identificado y escribe en minúscula y en un momento manda el mensaje en mayúscula, ahí sí Mm. nos podemos dar cuenta, pero después hay veces que algunos que escriben siempre en mayúscula, que eso me parece que ya es más, un poco lo que decía Federico hoy, que escriben de todas formas. Entonces ahí capaz que sí, se puede de repente dejar pasar un rato y ver la reacción, pero poner no como directo hacia él, pero poner algo como en cuanto al tono, una cosa así, ahí sí. Pero está, las mayúsculas depende ahí a veces Sí, capaz quién las que escribe. justo este ejemplo para productores no es el más común porque sucede eso, sí. La mayoría eso, escribe en mayúscula y no tiene en cuenta el tono. También Claro. es algo que se normaliza en este grupo, ¿no? Que es como una regla más que podemos poner en el caso. Ujú. Carolina. No, que agregaría a lo que dijeron los demás, el que también habría que ver quién es el que hace ese comentario. Porque muchas Ujú. veces hay algún productor más tipo personaje o algún miembro más de los personajes, por así catalogizarlo, catalogarlo, perdón, que en realidad es más su perfil de hacer esa clase de comentario o algo así, y nada, y como decían, no se la siguen y eso queda ahí en el Queda aire ahí. como un comentario más, o sí se la siguen y ahí capaz que sí pondría algún tipo de comentario o haría algún tipo de insinuación hacia esa persona, bueno, che, bueno, no sé, anda a tomar unos mates o algún chiste y desvirtuaría un poco el nivel de la discusión. Pero como que analizaría el perfil del que lo hace también, ¿no? Que uno Eso es conoce en el clave, grupo. sí. Eso es clave, por eso conocer quién comunica, qué es lo que dicen, qué y todo. No contestarle o por privado o por ahí puede generar que la persona se sienta no como validada, ¿viste? Y puede hasta perder. O sea, hay que ver siempre quién es, pero está bueno por privado o en el grupo comentar. Siempre está bueno no dejar que un comentario quede ahí, más si esa persona expresó críticas, acá está hablando en un tono imperativo, con críticas a la autoridad, o sea, está manifestando algo. Entonces, bueno, hay que ver si no lo comentamos, cómo hacemos para que esa persona se sienta escuchada también. Marcelo. Perdón, pensé que había bajado la mano. No, yo lo único que quizá me parezca que evitaría es dejar sin responder el mensaje. Más allá de que entiendo que a veces uno no tiene que ser el primero en responder y dejar que el grupo también lo autorregule, o también la posibilidad de hablar con la persona. No me parece que sea saludable para el grupo que un mensaje imperativo o que parece no muy ubicado pase olímpicamente y no genere ninguna reacción porque genera un precedente. Y me parecía que la mejor manera era el C, porque es en definitiva reafirmar las reglas del grupo. Y tampoco es cortemos esto acá y pasemos a otro tema, no, no me parece. O sea, por eso creo que la C es la más razonable. Perfecto, Marcelo.
Con Martín Martín. cerramos para poder pasar a la siguiente. Dale, Martín. ¿Sí? Sí, está lo mismo que dijo Marcelo y que había comentado Sabrina. Sí, Eso, el perfecto. ayuda a educar, bueno, los mensajes en mayúsculas en general en el lenguaje escrito significa esto, ya enseñás ahí y también me parecía no dejarlo en una conversación privada, sino que ponerlo ahí en el grupo también sí, enseña que otro. Porque cuando uno le escribe por privado, no saben los otros del grupo que Otro. yo le escribí por privado. Entonces me parecía que estaba interesante y sí, seguimos con el tema que es medio Muy interesante. agresivo, no, pero no correspondía, me parece que está Ujú, bueno. Y la consigna ya decía, bueno, que decía, aparte de la mayúscula, tono imperativo. Me parece que la hace bien adecuado. ujú, perfecto. Cambio. Acá hay otra situación y acá hay otra. Pero vamos a pasar a otra dinámica para hacerlo más rapidito. Después les quedan ahí si quieren leerlas para tener otras posibilidades. Y acá deberían responder con un dedito para arriba si moderarías, o sea, si intervendrías en la situación como moderador, o un dedito para abajo si no moderarías, si la dejarías pasar. Y necesitamos otro emoji que haya ahí en el chat a ver que voy a mirar qué tenemos, pero creo que hay de todo, ¿no? Podemos poner un dedito para arriba, un dedito para abajo y una carita de pregunta, así, más o menos. Si depende si necesitamos mayor explicación sobre el tema. Si intervengo o no, por tal y explicar por qué. ¿Sí? ¿Tienen ahí los emojis? Por ejemplo. Tienen que buscar en la barra abajo para que los que no han encontrado en reacciones. Ujú. Si no alcanza a aparecer en la barra, tienen que ir a donde dice más, los 3 puntos más a la derecha y ahí están reacciones. Y ahí hay un montón para elegir. Imagínense que son las 23:45, están con las pantuflas y el pijama puesto a punto de acostarse, de una jornada larga de todo el día, aparece un audio de 5 minutos en el grupo. ¿Lo moderarías, intervendrías, no moderarías, lo dejaría pasar? Depende de quién o explicarías. Piensen bien la situación, 23:45, de un grupo que está pautado un horario de intervención. ¿Ustedes intervendrían? No, no dirían nada, o pondrían carita de, voy a abrir para mirarla. Ajá. Ujú. ¿Qué? ¿Pero las bajan? No, no las saquen. O se van. Me Se parece que van se después de un van. minuto, así que hay que... No, pongan, 1, 2, 3, pongan. ¿Pensaron? Ajá. El emoji de estar durmiendo. Con dedo para abajo. Sí, hay más dedos para abajo que para arriba. Hay otros que no saben cómo moderar porque ya están durmiendo y la mayoría la dejaría pasar. ¿Qué les parece a ustedes? Mm. Quizás sea una moderación con suavidad, digamos, o dejarla pasar porque el horario no es el del grupo, ¿no? O suavizar en la moderación, justamente haciendo el recuerdo que el horario no es el adecuado. Ujú. María O, Eugenia había levantado la mano, no sé si quiere. sí, sí, yo hablé porque no. Sí, en realidad la inversa. Estaría durmiendo a las 23:45. O sea, me enteraría al día siguiente que hubo un audio a las 5 de la mañana, me lo tomaría muy tranquilamente, escucharía con el mate y vería. Creo o sea, me parece, por lo menos en los grupos de productores en los que yo trabajo,
yo desistí hace rato del respeto por el horario. La gente, y es muy raro que los productores escriban tan tarde además. O sea, no es una situación muy frecuente. Pero creo que salvo que diga hasta así todos los días mandan a esa hora o pretenden que mandando a esa hora se les conteste, lo dejaría pasar. Mm. ¿Quieres compartir algo, Martín? Sí, no, creo que la mayoría de los grupos lo tenemos silenciado, salvo el único que no tengo silenciado yo, el que administro, pero los otros creo que, y conversando con varios colegas y productores, tienen todos silenciados los grupos. O sea que me parece que no afectan casi que lo... Al principio nos preocupábamos, ¿no? Porque estábamos aprendiendo de estas cosas y por ahí interveníamos con esas cosas fuera del horario a las 5 de la mañana, lo mismo, o 6, alguno que madruga mucho. Pero sí, me parece que no hay efecto de lo fuera de horario. No sé, me parece. Cambio. Javier. Yo creo que en definitiva el moderador tampoco es el niñero del grupo ni el botón, el policía del grupo. O sea, estamos entre gente adulta y se supone que todos los participantes o la gran mayoría son adultos. Hay que apostar un poquito también al autocontrol. A su vez depende si es un grupo de 10, 15 personas o si estamos hablando de un grupo de 200. Yo creo que a veces ayuda mucho, le facilita el trabajo al moderador que otro integrante del grupo ponga los límites. Eso en algún grupo lo vi, subiendo cosas políticas, el moderador no tiene que estar desgastándose, eso no corresponde. En esa información que subiste no veo nada ahí vinculado a la temática nuestra, pero lo hizo otro productor, otro par. Se terminó el tema, lo enterró, y no lo desgasta el moderador. Entonces, me parece que hay que apostar un poco a eso también, a que las Eso también normas se de va a construir. urbanismo que tenga acá, si tenemos una persona complicada dentro del grupo, no hay moderador que lo sujete. A la larga lo vamos a tener que invitar a que se retire o sacarlo de pesado, pero Sí, me hay que, parece que apostar un poco al colectivo también. sí, sin duda es como decíamos, las normas y las reglas también se van construyendo y el grupo se va construyendo en la medida que se va haciendo y que van pasando cosas, entonces se va aprendiendo y bueno, sí. Eh, otra, les tiro. A ver, ¿están viendo mi pantalla ahí? Sí, se ve. A ver, ¿qué pasa? Que no. Ahí. Una persona felicita con emojis por el cumpleaños de otro integrante. Si quieren rapidito con los, si moderarían, si lo dejarían pasar o si se cuestionan algunas cosas. No intervendría. Sí, perfecto. Quizás este es un dejar pasar. En el caso es una felicitación de cumpleaños, hay que ver que no se llene de emojis y que no se convierta en algo, este, algo que pueda invalidar la dinámica grupal, que bueno, siempre está bueno recibir mensajes de cumpleaños y hay que ver cómo se maneja, ¿no? Pero la mayoría lo dejaría pasar. Eso alimenta el espíritu. Ujú. Según el contexto, también. Hay que estar siempre atento a eso. Les muestro otra. Se comparte un video viral gracioso que no tiene relación con el grupo. Nada que ver. Intervengo, depende de qué sea el video. Dependo de si es reiterado esa actitud de la persona o si solo mandó uno, ¿viste? Cuando uno, mirás uno, te matás de la risa y dices, no, esto lo tengo que compartir. Después que lo compartís, ay, ¿para qué compartir? Pero era en el momento, te dio tanta risa, entonces bueno, eso, también, según el contexto, ¿no? Que si intervendrían o no.
A ver, eh, una consulta técnica queda sin respuesta por más de 24 horas. ¿Qué hacen? Lo moderan como grupo, o sea, como moderador, intervienen. Nadie. Son unos moderadores muy tranquilos y muy buenos ustedes. Sí. Acá veo. Para arriba. Sí, sí, quizás es eso, ¿no? Moderar proactivamente. Ujú. Es lo que hablábamos antes, una pregunta sin respuesta le genera a la persona algo medio feo, ¿no? Como no tiene una respuesta de algo que él consultó, genera eh, eso, ¿no? No lo estamos validando a la persona. Entonces, bueno, tener en cuenta que el silencio puede desmotivarlo. Y si esa persona se animó a hacer una consulta dentro del grupo, este, quizás sí hay que moderar, escribir, o disculpa que no se te contestó antes, o alguien tiene alguna respuesta para esta solución, o alguien. Entonces sí, quizás sí está bueno moderar cuando pasa tanto tiempo. O preguntar si alguien tiene una experiencia con eso, etc. Ujú. Voy a ver otra. Dos personas debaten con sarcasmo e indirectas sobre una práctica. Empezó a armar ahí la pelea, digamos. Interrumpimos, moderamos, dice Luis, moderamos. Ujú. Sí, sin duda a veces el conflicto es mejor intervenir, recordar que el grupo es para el respeto mutuo, recordar algunas normas de intercambio. Quizás sí es un buen momento para intervenir. Un productor sube 10 fotos del mismo corral desde diferentes ángulos. Intervenimos, no intervenimos. Este, Vamos en la hora. estamos en la hora y es la última. Acá intervendría. Sí, no intervendría, soy yo. Sí, acá hay que analizar un poco el contexto, ¿no? Sí, es, o invitarles si no son muchas, o depende, capaz que las fotos valen para mostrar lo que si es pertinente, si las fotografías entran dentro de la pertenencia y se muestra, se logra mostrar, y si no, explicarle a esa persona, hablar con él, decir gracias, quizás alguna de las fotos, con 2 o 3 fotos estaba bien, etcétera. Por eso, como vemos, cada situación tiene su contexto, su grupo, la persona. Por eso es muy importante que como moderadores conozcan este grupo en el que están, sin duda, y sepan todo el grupo, desde las reglas básicas de funcionamiento hasta quienes están detrás. Ujú. Claro, eso es muy importante, cómo dejan a la persona enfrente al este grupo, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que eso, como decía Javier por ahí, no somos los papás de las personas, no tenemos que estar retando ni rezongando ni tener ese rol, pero sí somos moderadores para lograr esa armonía grupal y ese respeto, ¿no? Y buscar entre técnicas de comunicación, de planificación y de engagement, que ya las vimos un poquito, intentar motivar a la participación en el grupo.
Y por acá iríamos hoy, ¿qué dicen? Algo que quieran compartir, de que les pase puntual o que tengan una duda o que les haya pasado, o, o esto es un tema que más lo tienen más que nada ya con experiencia previa. que- Tal vez puedes dejar de compartir la pantalla así nos vemos un poco más las caras. Para cerrar. Ahí. Ujú. María Eugenia. Sí, yo la verdad es que pensaba esto de las similitudes y las diferencias entre los grupos en lo digital y los grupos presenciales, y esto de que cuando el grupo está reunido presencial y se está viendo las caras, se puede apelar también al lenguaje no verbal para interpretar y para ayudar la comunicación. Y eso en el espacio virtual no lo tenemos y complejiza muchísimo. También lo asincrónico complejiza muchísimo, eso de que de repente a alguien en un momento se le ocurrió algo, pero el resto de los integrantes lo ven 2 o 3 horas después, y bueno, cada uno tiene como sus tiempos. Entonces, bueno, muchas cosas en común entre moderar grupos presenciales y virtuales, pero la virtualidad con esa complejidad agregada de no estar viéndonos las caras, y eso hay que aprender cómo a pilotearlo, digamos. Sí, no estar escuchando voces, no estar viendo lenguaje no verbal, y sin duda complejiza más la comunicación. Tal cual. Muy bien. Muchas gracias, Sabrina. Vamos a ir cerrando la sesión del día de hoy. Está disponible una tarea asociada a este tema. Eh, Espero que tengan toda una súper buena semana, muy, muy buena en lo laboral y también en su vida familiar. Así que eso, los mejores deseos para esta semana y nos vemos el próximo lunes.